Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 27 de noviembre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Oro Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales cerraron con ganancias en medio de festivo en Estados Unidos. Tranquilidad fue el común denominador a espera de estímulo monetario del Banco Central Europeo. Los datos económicos siguen siendo sólidos, por lo que digamos que aparecen los compradores con fuerza y si bien Estados Unidos subiría tasas en diciembre, que es lo que ya espera el mercado, lo que es el estímulo monetario del Banco Central Europeo y de China, pues le han hecho un poco de peso y han mantenido la fuerza o la dinámica de los compradores. Continuamos en un escenario de tranquilidad para internacionales, no obstante, las acciones locales continuaron con caídas en jornada de muy bajo volumen por festivo en Estados Unidos. Básicamente el precio del petróleo no ha logrado repuntar, se alejó un poco a los 40, pero con el incremento de inventarios no perdió fuerza y se mantiene hoy cerca de los $42 por barril. Así que el mercado local continúa con algo de debilidad. También esperamos hoy decisión de tasas del Banco de la República. Ayer fue una jornada ausente de fundamentales económicos, por lo que no hubo mayor volatilidad. Seguimos con las mismas probabilidades. Estaremos atentos ya las próximas semanas, sobre todo en la siguiente, donde tenemos datos de empleo de los Estados Unidos para determinar qué tan fuerte sería la probabilidad de incremento de tasas en diciembre, aunque es muy probable. O sea, el mercado ya considera que en esa fecha tendríamos el movimiento de tasas al alza en Estados Unidos. Por ahora el VIX continúa por debajo de los 18.50. Recuerden, una fuerte caída de las acciones más un VIX por encima de 18.50 podría dar señales de lo que sería una corrección más fuerte de los mercados, de los índices de Estados Unidos, índices accionarios. En cuanto a Asia, tuvimos retrocesos luego de conocerse investigaciones de firmas comisionistas China. Veamos un tema puntual por todo lo que fueron las caídas o la caída del mercado asiático a principios del año. El gobierno está buscando responsables. Hay investigaciones en algunas firmas comisionistas, por lo que el índice Shanghai cayó 5.5%. No obstante, pues esto se aleja un poco de lo que pasa en términos de la economía y pues lograron cerrar con caídas asiáticos, impactar la apertura de Europa, pero Europa ya está pasando de nuevo a cifras positivas. Gasto en hogares de Japón crece 2.4% en octubre, mercado esperaba, perdón, gasto en los hogares cae 2.4% en octubre. El mercado esperaba cero, no obstante, frente a un menor gasto, de todos modos la tasa de desempleo en Japón bajó en octubre de 3.4 a 3.1%, inflación núcleo subió en noviembre de -0.2 a cero, empiezan a registrar algo de inflación con mejor demanda y mejor empleo, así que los datos económicos siguen siendo de tranquilidad en términos generales. Y Europa, que inició la jornada con pérdidas, ya logra avanzar, están índices 0, más 0.10, más 0.20%, pues las pérdidas iniciales fueron por el susto de la caída china. No obstante, esto no tiene mucho que ver con el panorama económico general, donde todavía se espera estímulo monetario del Banco Central Europeo y los compradores siguen con esa fuerza. Además, los datos económicos continúan relativamente estables. El IPC Flash de España, o sea, el anticipo, informa que en noviembre la inflación pasó de -0.7 a -0.3, disminuyendo la presión deflacionaria ante una mejora en indicadores económicos, y el clima de consumidor de Alemania baja en noviembre de 9.4 a 9.3. Mercado esperaba 9.2. Se espera entonces reunión de la OPEP el 4 de diciembre en Viena. Irán planea incrementar la producción en 500.000 barriles, eso es lo que se espera en esa reunión. Recordemos que después de levantarse los bloqueos, pues ahora vienen las exportaciones de Irán y eso ha generado presión bajista en la cotización del petróleo. Y recordemos que la OPEP ha excedido su cuota de mercado durante 17 meses, llevamos 17 meses con ellos dicen, bueno, vamos a producir X cantidad de barriles, han estado ligeramente por encima, la cifra cercana a 31 millones de barriles día, y el mercado no espera cambios en la política monetaria, así que la presión sobre el petróleo podría continuar a espera de lo que será la reunión el 4 de diciembre en Viena de la OPEP. Carvajal Empaques informa en la Superintendencia Financiera que por medio de la resolución 1615 del 23 de noviembre autorizó la fusión por absorción de Carvajal Empaques SA y Carpac Inversiones SAS. No tengo detalles sobre el particular, así que digamos que estaremos por ahora
ajenos al análisis puntual de la noticia. Hoy es una jornada docente de fundamentales económicos. Mercado accionario en Estados Unidos cierra temprano. Hoy el cierre es a la 1 de la tarde. Entonces a uno de los festivos más importantes, que es el Día de Acción de Gracias, lo tuvimos el día de ayer y pues por lo general el viernes tiene un bajo volumen de negociación. En la tarde tendremos decisión de tasas del Banco de la República hoy viernes. Y la próxima semana, si bien esta estuvo corta y con escasos fundamentales económicos, la próxima semana tenemos la situación de empleo de Estados Unidos, datos ISM manufacturero y de servicios. Así que seguimos con importantes noticias económicas la próxima semana, sobre todo para evaluar la probabilidad de incremento de tasas por parte de la Reserva Federal. Y el 5 de diciembre conoceremos el IPC local, no obstante, pues por ahora falta tiempo para que hablemos sobre ese tema. Así que en términos generales, los mercados internacionales podrían cerrar la semana en calma, en medio de ausencia de fundamentales económicos y optimismo por el Banco Central Europeo, que mantendría su política monetaria expansiva y no descartan mayor estímulo. Mercado local podría permanecer con bajo volumen e indecisión como un denominador por presiones sobre el precio de crudo. Mientras el precio del petróleo siga bajo, pues básicamente digamos que el ánimo para las economías emergentes sigue siendo bajista. Si bien ya estamos llegando a valoraciones atractivas en algunas compañías, pues falta que los compradores muestren una señal fuerte que digan, listo, estamos entrando y queremos consolidar un rebote de mediano plazo. Por ahora estaremos atentos a las resistencias de corto plazo. Veamos qué nos dicen las gráficas en el día de hoy. Tenemos el Dow Jones, que digamos la misma gráfica del día de ayer, no cambia por lo que estuvo en festivo, y seguimos sobre esa pequeña zona de soporte. En este caso estaría los 17.720, 17.400, siguen siendo soportes de tendencia alcista. Mientras esté sobre esos niveles, aún existe la posibilidad de alcanzar niveles cercanos a 18.400, 18.500. Se mantiene entonces la posibilidad de mayor impulso. En cuanto al IPSA, volvió a la presión bajista con poca volatilidad, pero se mantiene por debajo de los 3.800, así que mientras esté por debajo de ese nivel, aún existe posibilidad de alcanzar esta zona de mínimos cercanos a los 680, 660 como zonas de soporte para el IPSA. Vamos con el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, vamos con Perú, que se vuelve a acercar a los 10.300. Recuerden que si hay ruptura de 10.300 hay posibilidad de nueva presión bajista, de lo contrario la resistencia está cerca de los 10.800. Continúa el escenario lateral, pero con leve presión bajista acercándose hacia la zona de soporte. El dólar en Colombia se mantiene sobre los 3.000, por lo que el sesgo sigue siendo alcista, con la posibilidad de alcanzar 3.200 de nuevo. Eso mientras esté sobre la zona de 3.000. Solo rompiendo los 3.000 hablaríamos de poder corregir hacia la zona de los 2.800, perdón, 900 como siguiente zona de soporte. 3.000, sesgo sigue siendo alcista para el dólar en el mercado local, que puede estar poco volátil hoy en un precio del petróleo que está lateral y pues a espera de la decisión de tasas del Banco de la República, donde puede existir la probabilidad de mayores incrementos de tasas y por lo tanto fortalecer en el corto plazo, pero debilitar en el largo plazo es lo que genera un ascenso de tasas por parte del Banco de la República. Ya lo vimos en la jornada, en la indecisión anterior. Listo, subieron tasas más de lo esperado. El dólar abre con gap a la baja, pero significa después un ascenso o toma la tendencia alcista. ¿Por qué? Porque sí, incrementa el diferencial de tasas, nos hace más atractivo, pero el atractivo de tendencia a largo plazo dependerá del crecimiento económico. Mientras el precio del petróleo esté abajo, pues el panorama de desaceleración económica continúa y la debilidad de nuestra moneda también. Así que para que el movimiento sea contundente tendríamos que tener un mejor panorama, o sea, un repunte considerable del precio del petróleo. Ayer desciende un poco el precio del barril WTI, 45 sigue siendo resistencia, importante los 42, 41.80. Si llega a perder esos niveles de 42, 41.80, la presión bajista podría aparecer. Vamos con futuros desde nuestra plataforma global. Acá tenemos el 43, un nivel más interesante. Mientras esté por debajo del 43, este es el futuro con vencimiento a enero. Mientras esté por debajo de los 43, aún existe la probabilidad de presión bajista hacia los 40 y 39. Si logra romper los 42 de nuevo hoy, pues podría continuar ese descenso. Solo superando los 43, hablaríamos de avanzar de nuevo a 45. Recordemos que estaba el 41.70, 41.80 como zona de soporte. Digamos que todavía aplica un poco, pero viene con presión. Importante el 43 para anular la presión bajista, un poco de descanso, pero los fundamentales generales no cambian y el pesimismo frente a la reunión de la OPEP se mantiene. Seguimos con el euro, que ha marcado algo de indecisión en las últimas velas.
Esto no ha podido definir una tendencia, aunque el sesgo sigue siendo bajista en el mediano plazo. Hoy está en 105.80, justo una zona de soporte, así que existe la probabilidad de continuar con caídas mientras esté por debajo de los 1.7.40, 1.730, 1.740. La presión sigue siendo bajista para el euro después de indecisión de las últimas jornadas, consecuencia del festivo en Estados Unidos y la cautela de los inversionistas a espera de las noticias. Vamos con el índice Colcap. Ayer vuelve a bajar, jornada de bajo volumen. La tendencia sigue siendo bajista, esto no ha cambiado aún. 1120 sigue siendo la resistencia. Mientras estemos por debajo de los 1120, la posibilidad de mayores descensos se mantiene. Solo superando los 1120, hablaríamos de avanzar a 150, 170 como niveles de resistencia. 120 como el nivel de resistencia importante para el índice Colcap para mantener la presión bajista o anularla. Banco Bogotá con bajo volumen retrocede 60, se sale de los 58. Si no logra recuperar pronto los 58 y posibilidad de descender a 54, 60 sigue siendo el nivel de resistencia más importante para este activo, con poco volumen, bastante volatilidad. 60, mientras no recupere pronto 58, caída a 54 es escenario probable. Bolsa de Valores de Colombia no marca precios desde el 24. Mientras esté sobre 16.2, 16.3 aún hay posibilidad de avanzar a 17.1, 17.6, pero si rompe 16.2, 16.3 la presión bajista volvería al activo. Vamos con Celsia. Continúa bajo presión, 2.500, el nuevo nivel de resistencia. Mientras no supere los 2.500, la posibilidad de continuar con caídas se mantiene. Aparecen levemente compradores después de cada proceso de caída, pero aún no han tomado control. Tienen que superar los 2.500. Ya se encuentra cerca de mínimos históricos, acercándose a niveles que veíamos en el 2008. Así que por ahora estamos alcanzando esas zonas de soporte. Aún han aparecido compradores con bastante fuerza, 2.500 el nivel de resistencia. Cementos Argos, recordemos que está a 8.500 contra 10.200, los resultados son buenos, pero el panorama continúa algo complejo por el tema de las 4G y la devaluación, más la desaceleración en el sector inmobiliario, en la demanda de créditos del sector. Así que por ahora 9.300, mientras esté por debajo de los 9.300 hay posibilidad de continuar a 8.500, solo rompiendo 9.300 podríamos volver a la zona de 9.700, 9.800, 10.100, continuar con el lateral. Mientras esté por debajo de 9.300 no se descarta algo de presión bajista para este activo. Solo superando los 9.300 podríamos avanzar hacia la zona de 9.800, 10.200. Vamos con Cemex Latam Holding. No ha podido pasar el 9.400 y mientras esté por debajo de ese nivel aún existe probabilidad de mayores caídas. Solo superando 9.400 hablaríamos de 10.100, 10.200 como siguiente nivel de resistencia. 9.400 el nivel importante en esta zona. 9.400. Vamos con Canacol. Continúan con su tendencia alcista. Ayer pequeña indecisión. Precio del petróleo bajando. Solo superando los 7.000, 7.100 hablaríamos de una contundencia más fuerte hacia 7.700, 8.000. De lo contrario, 6.600, 6.400 la zona de soporte. Se ha empezado a quedar lateral. Espera uno de mayores noticias sobre el desarrollo de su proyecto de gas. Y dos, a espera de una mayor tendencia en el precio del petróleo. Si el petróleo continúa con presión bajista, pues no se descarta que pueda generar algo de vendedores en estas zonas hacia 6.400, incluso 6.200, donde está el promedio móvil de 200 periodos. Por ahora, indecisión como lo más probable para Canacol, con concreto, marcando precio en el día de ayer en una zona lateral sin cambios significativos. Corficol logra recuperar el día de ayer después de aguantar los mínimos previos de 36.600, 36, sí, 36.600. Así que sigue estando 36.600 contra 38.500. No se descarta ese tipo de oscilaciones para la acción de Corficol, aunque promedios móviles se han cruzado 20.40, generando algo de presión bajista, pero pues esta acción tiene un comportamiento de periodos laterales, el cual podríamos estar entrando. Solo una vela importante con buen volumen nos daría mayor tendencia. Ecopetrol vuelve a ceder terreno, sigue estando dentro de la zona de indecisión, no puede romper el 370, 380 para cerrar por encima de ese nivel y salir del triángulo bajista. Este es un triángulo descendente, así que si llega a romper los 1280, la posibilidad de mayores caídas se incrementan. Así que por ahora 1280 la zona de soporte para continuar el descenso y 1370 le permitiría avanzar a 1460 como siguiente nivel de resistencia. Sigue en la zona de indecisión en una figura de continuación de tendencia, triángulo de continuación, así que la presión bajista podría continuar. Empresa Energía Bogotá, 7.90 contra 6.50 también, se ha quedado en esa zona con bastante indecisión. Construcciones El Cóndor,
Marca precio en el día de ayer en la parte lateral, solo superando, alejándose de los 1100, hablaríamos de poder repuntar a 1300, de lo contrario podría continuar en esa zona de comportamiento lateral. Vamos con Enca presentando mejoras en EBITDA, disminuyendo endeudamiento, buena liquidez, el resultado neto negativo por la volatilidad de tasa de cambio, pues no se esperan mayores movimientos, solo superando el 1140 alertaría de que los compradores pueden tener algo de avance adicional. De lo contrario, pues simplemente continuaría en ese lateral con los volúmenes de negociación que han venido incrementándose en jornadas previas. De hecho, salió el cambio en composición accionaria y eh, el fondo de pensiones de largo plazo, de cesantías, largo plazo, protección, estuvo vendiendo, cambió la posición accionaria, ya no tiene participación en la compañía, entra unos floricultores. Así que hay cambios en la composición accionaria, la mayoría de las ventas fueron realizadas por fondo de pensiones, mientras que otros inversionistas han incrementado su participación. Pero solo rompiendo el 1140 nos alertaría, hay que estar atentos a ver si hay algún tipo de volumen, de lo contrario continúa el comportamiento lateral sin cambios. Empresa Energía Bogotá, especulaciones sobre socio, sobre venta, socio estratégico, que animan un poco a algunos inversionistas, adelantándose a lo que es el cambio de gobierno en el distrito. No obstante, el mercado quiere ver los resultados, por esos avances y se devuelven el día de ayer. Recuerden que necesitamos esos resultados que se conocerán el primero, o la rueda de prensa es el primero de diciembre, para saber si tenemos espacio para recuperar o no. ¿Por qué? Sí, puede existir un socio estratégico, pero recuerden la última vez que se intentó vender nadie estuvo interesado. Dos, este dividendo que paga fue una descapitalización. Salió la caja, disminuye el patrimonio. También disminuye el valor de la compañía cuando, o sea, digamos que esta cifra ya no es para nada comparable con estos 1000. O sea, llegar a esta zona es bastante diferente, bastante. Digamos que es poco probable si la compañía no muestra una mejora operativa sustancial. Así que, pues digamos que no vale la pena pensar, oigan, es que cuando se habló de la venta subió hasta 1100 y hoy en día estamos en 400. Eso no es comparable, son dos compañías distintas. Se hizo un gasto de inversión significativo para cambiar al 4G. También se hizo esta descapitalización. Este dividendo no respondió a utilidades, sino a efectivo que tenía guardado la compañía y que le sobró después, uno, de la venta de su participación en Colombia Móvil Tigo y dos, de la deuda que tomó en dólares, que también les debe estar afectando un poco la diferencia en cambio. Así que hay que tener en cuenta, son algunos factores que analizaremos cuando conozcamos los resultados empresariales y el mercado está mostrando efectivamente que quiere esperar y determinar si va a tener sustento para avanzar a 5.50 o por el contrario caer a 4.50. Por ahora no se descarta otra vez ese comportamiento de indecisión, los compradores pueden estar un poco presentes, pero pues deben estar atentos que los vendedores ahí están ahí en ese instante esperando también un poco los resultados. Vamos con éxito. Continúa la presión bajista hasta no superar los 10.900. La presión bajista puede continuar. 10.900 para poder tener un rebote hacia los 12.100, 11.900. Así que 10.900 es el nivel de resistencia de la presión bajista. Aún no tenemos velas de soporte de fuerza compradora. La vela de ayer pues simplemente fue poco representativa. Vamos con grupo Argos. Continúa bajo presión hasta que no cierre por encima de los 15.200. Para hoy 15.200 la posibilidad de mayores descensos continúa. Ayer hicimos algo interesante y fue comparar el Grupo Argos con Celsia. Cuando haga esta semana desaparecer los demás, Celsia. Y voy a colocar dos ejes. Así que hay bastante correlación entre estos dos activos y existe la probabilidad de continuar con descensos. 15.200 la resistencia. Recordemos también que Inverargos tomó deuda de Cementos Argos, cambió su estructura de capital, aumentando deuda y tenía pendiente una emisión durante principios del año, pero por la coyuntura decidió aplazarla y continúa la presión bajista. 15.200 el nivel de resistencia a tener en cuenta en la acción de Grupo Argos. Vamos a retirar Celsia de acá. Nos vamos con Grupo Aval, mientras esté por debajo de los 1150 aún puede ascender a 1100, bastante volatilidad, poco volumen, pero mientras esté por debajo de esos 1150 la tendencia sigue siendo bajista. Vamos con Grupo Sura, continúa bajo presión hasta que no supere los 32.500, la posibilidad de descender hacia los 30.000 se mantiene 32.500, solo superando 32.500 podríamos volver a 34. 434, 530 como rebote técnico dentro de tendencia bajista. Importante los 32.500 de la presión bajista para Grupo Sura. Seguimos con ISA, aguantando un poco mejor. Recordemos que los resultados fueron buenos, la valoración también es más atractiva, cotizando por debajo de su valor patrimonial, un RPG bajo y un componente menos cíclico al ser utilities, así que
Seguimos ahí, 6.200 contra 7.000. Ha aguantado un poco con algo de presencia de compradores, pero solo superando 7.000 hablaríamos la posibilidad de avanzar hacia los 8.000, 7.000 como el nivel de resistencia para mantener la presión alcista, delimitándose pues el avance por la correlación general del mercado, pero en menor medida por los resultados buenos y valoración más atractiva. Isagen, también especulación con venta, 2.900, 2.700. Hay muchas velas de indecisión. Estas velas con este tipo de colas, estos cuerpos estrechos, pues demuestran que el mercado no tiene ni idea qué hacer. Aparecen comprados, se emocionan, los vendedores vuelven y aparecen. Así que hay una probabilidad de 50-50. Hay bastante indecisión en esas velas hoy en día. Fuerte golpe al oro por fortaleza del dólar y la expectativa de ascenso tasa Fed ante los buenos datos económicos de Estados Unidos, 1.800, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede descender a 1.060, el oro está baja de 1.071 dólares la onza a 1.056 dólares la onza. Aún no conocemos resultados de Nutresa, la próxima semana será el límite, así que faltan las demás. Y tenemos 20.600. Mientras esté por debajo de 20.600, aún es simple realmente un rebote. Si logra mantenerse sobre los 19.500, hay posibilidad de buscar el 20.600. Si pierde los 19.500, la presión bajista se incrementaría. Vamos con preferencial aval. Apareciendo levemente comprados en el día de ayer, pero la tendencia se mantiene. Así que mientras esté por debajo de los 1.030, 1.120, 1.130, aún hay posibilidad de continuar a los 1.050, 1.120, 1.130 para cambio de tendencia en el mediano corto plazo. 1.130 el nivel de resistencia. Vamos con Avianca Holding, que se mantiene en comportamiento lateral, el impulso de los resultados y la correlación con el resto del mercado. 1.600 sigue siendo un soporte. Mientras esté sobre 1.600, aún hay posibilidad de mantener el impulso hacia 1.840. Si pierdes los 1.600, volveríamos a la zona de 1.460, 1.470. 1.600 como la zona de soporte para Avianca Holding. Preferencial Bancolombia, encontrando algo de soporte en el día de ayer, pero con muy bajo volumen. Igual sigue la tendencia bajista. Si logra hoy mantenerse sobre los 22.500, hay posibilidad de recuperar 22.400, 22.500, incluso hasta 24 en rebote técnico de tendencia bajista. Por ahora no tenemos un volumen que nos permita un cambio de tendencia más sólido. 22.500, mientras esté sobre ese nivel hay posibilidad de rebote. Recuerden que los rebotes técnicos en cualquier momento vuelven a iniciar la presión bajista. De lo contrario, si rompe 22.500, los vendedores podrían volver a tomar control. 22.500 para el rebote técnico. Seguimos igual dentro de tendencia bajista. Preferencial Carvajal Empaques hoy con alguna información de fusión. Vamos a ver qué pasa si después de la caída logra mantener algo de impulso alcista. No actualizamos niveles en el día de hoy. Preferencial Cementos Argos, me la estaba saltando. Continúa dentro de la zona de indecisión, recordemos buenos resultados pero múltiplos altos, así que sigue estando entre 9.200 o 8.600, el que rompa primero con volumen nos daría dirección, seguimos en esa zona de indecisión. De vivienda recuperando un poquito de terreno con algo de buen volumen, la vivienda ha manejado muy buen volumen en las últimas jornadas, hay algo de flujo que entra, pero tendrá que superar los 22, superando esos 22, este volumen que haría, podría darle algo de soporte al activo para avanzar a 23.400. De lo contrario, si ese volumen no logra superar los 22 y rompe a la baja los 20.600, la presión bajista podría acelerarse. 20.600, destacamos volumen muy alto en preferencial da vivienda. Vamos con preferencial Grupo Argos, un poquito de freno en el día de ayer con bajo volumen. Tiene que cerrar por encima de los 14.400 para darnos algo de rebote hacia los 15.100. De lo contrario, la presión bajista podría continuar en línea con la ordinaria. Y preferencial Grupo Sura aparecieron compradores, pero también vendedores durante la jornada 32. Mientras esté por debajo de 32, la posibilidad de descender a 30.29 se mantiene, solo superando 32 podría rebotar hacia los 34, 32 el nivel de resistencia. Y Pacific Rubiales después de los dos repuntes leves vuelve a la presión bajista. Recuerden 4.500, si logra superar 4.500 hay espacio para algo más de repunte, pero sigue siendo un repunte dentro de tendencia bajista, por lo que el sesgo sigue en esa dirección. Si no logra superar pronto 4.500, las caídas pueden continuar. Recuerden que tiene plazo hasta el 28 de diciembre para encontrar algún acuerdo con sus acreedores en medio de la difícil situación de un precio del petróleo de 42, 43 dólares por barril. Así que en términos generales el mercado sigue bajo presión bajista. Vamos a estar atentos a las resistencias de corto plazo. Solo superando esos niveles hablaríamos de la posibilidad del rebote. Y cuando tengamos algún cambio en los fundamentales relevantes, pues hablaríamos un poco más de tendencia alcista. Algunas valoraciones ya empiezan a ser atractivas, ya empezamos a llegar a niveles bastante bajos de precio, pero es la frase de Cota, no hay que coger un cuchillo cayendo.
Así que tendremos que tener alguna señal técnica que nos permita decir, listo, ya los compradores quieren entrar con mucho más fuerza. Así que es una de las claves interesantes en estos mercados bajistas. Vamos con preguntas. ¿Será que CLH ya encontró piso? No, no, pues no tenemos ninguna vela por ahora de cambio. Está intentando ese piso, ¿cierto? Pero no hay garantía hasta que no veamos un buen volumen y una vela que permita decirnos, bueno, hay posibilidad de cambio o tendencia a mediano plazo. Igual el sentimiento sigue siendo algo de pesimismo, pero ya también está llegando a una valoración justa o atractiva, justa, más o menos justa, después del panorama de desaceleración en las utilidades. Así que solo rompiendo el 9400 hablaríamos de la probabilidad de ascensos, un buen volumen o algo que nos dé una señal que los compradores están entrando con más fuerza. Podría repetir qué se espera para Ecopetrol y las resistencias. Eco, recordemos que estamos en la zona de indecisión. No ha podido, es un triángulo descendente, no ha podido superar, bueno, tengo este y tengo este. No ha podido superar los 1370 y los 1280 como zona de soporte. Sigue estando en esa pequeña zona de indecisión. Es un triángulo descendente, es una figura de continuación de tendencia. Así que si rompe los 280 podríamos tener un golpecito extra a la baja. Si logra aguantar esos niveles, existe la probabilidad de indecisión, incluso tarde o temprano, si el petróleo colabora, un rebote más fuerte. Igual lo que lo mantiene en la zona baja, sí, los resultados son buenos, la valoración ya empieza a ser atractiva, pero el mercado quiere ver que el precio del petróleo los acompañe. No está en una etapa de irracionalidad del mercado colombiano en estos momentos, y el impacto del petrolero ha sido complicado en materia fiscal. Colombia sigue siendo uno de los mejores en crecimiento de la región con desempleo relativamente bajo. El desempleo de Colombia es uno de los más altos de la región y dos, sí ha bajado el desempleo, pero igual digamos que el desempleo no nos sirve para invertir, es un indicador que tiene un lag, un retraso, así que un rezago, por lo que no es un buen indicador de inversión. Contrario a la confianza del consumidor que ha bajado y pues alerta que en la demanda y el consumo estaría bajando a futuro. Recuerden que el mercado se mueve más con expectativas que con lo que está pasando. Lo que está pasando en cierto modo ya está descontado. Sí estamos llegando ya a valores bastante atractivos en algunas compañías, pero pues digamos que tú mencionas la palabra de irracionalidad y también lo dice, creo que es Benjamin Graham, el mercado es esquizofrénico en el corto plazo y recupera su cordura en el mediano. Así que pues digamos que necesita un fundamental, alguna noticia que le cambie el sentimiento y que nos dé una señal que los compradores efectivamente han ingresado al mercado. Puedes repetir preferencial ABH, Avianca Holding. En preferencial Avianca Holding, recordemos los 1600, sigue siendo la zona de soporte. Estamos después del impulso previo, una corrección de este nivel dependerá si puede continuar el movimiento alcista. Recuerden que los mercados suben como palmera, caen como coco, así que los ascensos son muy lentos. Y los 1600, si lo rompe, volveríamos a tener algo de presión bajista. ¿Podrías por favor repetir éxito? Vamos con éxito. Sigue la presión bajista hasta que no rompa los 10.900. Mientras esté por debajo de ese nivel, el sesgo sigue siendo bajista. Han empezado a incrementarse los volúmenes y vamos a estar atentos a ver cuándo aparece una vela que nos indique la posibilidad de algo de recuperación. ¿Qué afecta a Sermarios para no reaccionar a los buenos resultados? La valoración. Recuerden que una cosa es tener buenos resultados y estar barata. El RPG bajó a 20, se mantiene en 23. El precio de valor en libros está por encima del valor patrimonial con un ROE relativamente bajo. Así que el mercado dijo, bueno, son buenos los resultados, su valoración no es tan atractiva. Dos, pues viene todo el tema de la complicación en 4G por la devaluación más lo que es la devaluación y la caída en el precio del petróleo, más lo que es la menor demanda de créditos en el sector inmobiliario. Así que eso lo han mantenido en comportamiento lateral. En el análisis veo que solo se concentran las curvas, pero poco utiliza los indicadores RSI. Ah, bueno, porque no los, sí los tengo en cuenta, pero pues digamos que no tengo el tiempo de explicarles uno por uno. Digamos, el comité se extendería demasiado, nos vamos a los niveles claves. Todo lo que hay detrás de, pues permite escoger esos niveles claves. Bueno, así que en términos generales, igual por ahora no es que estén dando tampoco unas señales significativas. ¿Me repites Bancolombia, por favor? Sí, si me pongo a explicar indicador por indicador, no terminamos. La clave son los niveles que nos da el estudio en general. Aunque las líneas están ahí y a veces no las toquen, no quiere decir que no se tengan en cuenta. Preferencial Bancolombia 22.500, si logra mantener sobre ese nivel hay posibilidad de repuntar, rebote técnico todavía dentro de tendencia bajista, lo contrario, volveríamos a algo de la presión bajista. Ese rebote de preferencial Avianca sí tiene fuerza, moderado, digamos que no es el rebote más fuerte porque aún permanece la correlación general del mercado, pero pues digamos que no es tan débil después del último movimiento. Podemos estar, digamos que después del ascenso, vamos a usar el retroceso de Fibonacci hacia la zona de 50-61. Mientras esté sobre esos niveles, o sea, el 1600, aún hay posibilidad de continuar con el avance. ¿Cuáles son los fundamentales del mercado colombiano que impiden que este cambie de tendencia, incremento en inflación, incremento en tasa, perspectiva de menor crecimiento, petróleo bajo?
Así que esos son algunos de los fundamentales: confianza del consumidor también descendiendo. Hasta que no tengamos un cambio en las noticias económicas y en la percepción, pues continuaríamos en ese panorama. Llevamos 4 años cayendo, sí. Desde 2011-12 los emergentes no han sido lo más interesante en términos de inversión por desaceleración económica. También los múltiplos a los que habíamos llegado en esas épocas eran muy altos. Por ejemplo, Éxito, cuando llegó a 35 con un ROE tan bajo, pues se alcanzó a estar a múltiplos de 35 veces la utilidad, y uno decía, bueno, ¿qué es eso? Pero pues básicamente era la tendencia del mercado, que querían comprar los emergentes, y hoy en día, después de esta figura de hombro, cabeza a hombro, que es una figura de cambio de tendencia, pues lo que estamos es en tendencia bajista, llegando a niveles ya de precios atractivos. Falta es que nos den esa señal para lo que sería un cambio de tendencia. Lo estaremos evaluando día a día, jornada tras jornada, a medida que van cambiando las noticias. Entonces, ese es el panorama. Son tendencias de largo plazo, es lo que conocemos como la tendencia principal. Recuerden que hay una tendencia principal de largo plazo, tendencia intermedia que dura varios meses, y tendencias menores, que es el zigzag que va dentro de la tendencia intermedia. Cada una responde a algo distinto: la principal a los fundamentales de la empresa, la intermedia un sentimiento del mercado, y la menor a la publicación constante de noticias. Así que atentos a la resistencia de corto plazo. Vamos a ver cuándo aparecen compradores en el mercado, y estaremos evaluando el panorama general para determinar cuándo tenemos una solidez mayor en una tendencia alcista. El dividendo aval es interesante, pero la valorización, bueno, recuerden que cada vez que se paga dividendo, por ejemplo, el caso de TV, paga dividendo y desciende con fuerza. Como hay empresas que pagan mensual, ¿cierto? Anual, pues ese movimiento no se siente tanto como lo que pasa con ETB, pero pues sí se va incorporando lentamente en el precio. Así que hay compañías que, cuando están en un crecimiento relativamente lento pero pagan dividendo, la acción puede presentar un comportamiento más lateral. Igual el inversionista está recibiendo el flujo por dividendos. Recuerden que cuando valoramos compañías podemos usar el Dividend Discount modelo de dividendos descontados, o valoramos por flujo de caja libre de la firma, del equity, o incluso por ingreso residual. Es como se valoran las compañías, y pues el efecto del dividendo en Naval genera también parte de ese comportamiento lateral. Bueno, entonces muy atentos a los niveles de corto plazo. Ya es el último día de semana, cierra temprano Estados Unidos, puede ser que el volumen continúe siendo relativamente bajo. La próxima semana ya tendríamos mayor volatilidad con noticias de empleo de los Estados Unidos. También esperen en la tarde decisión de tasas del Banco de la República. Muy buen día para todos.